En directo, desde Ciudad Real, en Onda Metropolitana. Crónicas de Ciudad Real, presentado por Antonio J. Martín. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, queridos televidentes. Antes de nada, antes que pase más tiempo, agradecerles su atención, sus comentarios, su interés y decirles que pronto será posible ver sus comentarios en directo. Estamos viendo la manera técnica de poderlo ver, ¿de acuerdo? Bueno, sin más, les voy a comentar el tema de hoy. El tema de hoy es la batalla de Ciudad Real de 1809 contra el Imperio de Napoleón. Es un tema bastante, ya menos, pero bastante desconocido en la opinión pública de Ciudad Real y por supuesto de España. Y nosotros hoy queremos hablar de ello, aunque sea en prurito un poco objetivo, ya que voy a hablar, como dijo aquel famoso autor de mi libro, y voy a hablar en sí de una investigación en la cual llevo ya 20 años. Me acompaña mi amigo y colaborador José Fernando Jiménez. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Y por qué me acompaña? Aparte porque es amigo y porque tiene interés, pues porque nos ha realizado, lo verán ustedes, un magnífico reportaje, vamos a decir reportaje, aunque sea pequeño en tiempo, en minutos, acerca del campo de batalla de esta batalla de Ciudad Real, ¿de acuerdo? Por eso ahora cuando no podamos verlo, ustedes se podrán poner en contexto, porque nosotros estamos ahora mismo aquí en la calle Calatrava de Ciudad Real, pero aunque está a 8 kilómetros o menos de nosotros, ese campo de batalla ha pasado totalmente desapercibido, incluso en la historiografía. Sí, los historiadores han escrito, de hecho ayer mismo se publicó un libro, aquí pueden ver el vídeo que nuestro amigo y compañero y colaborador. La batalla, que tuvo lugar entre los días 26 y 27 de marzo de 1809 aquí, en este pago, en lo que se conoce por el Molino y el Puente del Emperador, es decir, justo entre la frontera entre Miguel Turra y Ciudad Real, este es el vídeo de José Fernando Jiménez realizado en agosto de este año. O sea, fíjense ustedes, en agosto de 2024 la cantidad de agua que llevaba el río Guadiana a su paso por Ciudad Real, ¿vale? Que inunda esa edificación, que es una edificación medieval, aunque luego, bueno, con los años, obviamente, pues ese molino era la frontera entre, ya les digo, entre el mundo calatravo y el mundo realengo, pero aparte de eso era literalmente el abastecimiento de Ciudad Real y comarca, ¿vale? Molino del Emperador. Bueno, pues tenía un pequeñísimo puente para pasar, claro está, para pasar desde lo que es Peralvillo, el Piélago, en este concreto Piélago, a pasar a Ciudad Real, siempre el camino real. Eso representó hasta bien mediado el siglo XX el camino real, que es la idea de la fundación de Ciudad Real. Bueno, ustedes fíjense en estos planos, la inmensidad, ya lo conocerán algunos, de este territorio llano que está pues a 1 kilómetro y pico de la atalaya, que es donde fue en realidad, en las estivaciones de la atalaya, donde fue la batalla. Bueno, esto es la finca que hay, ustedes conocerán el pago, es una finca que hay que fue de la Diputación, y esto que está sobrevolando el dron es exactamente el campo de batalla al lado español, donde estuvo la artillería española. Esto sería el lado francés o el lado napoleónico, ya mirando hacia Peralvillo, ¿vale? Ese es el puente por el cual pasamos por la Nacional 401. Eso es un plano vertical de lo que queda de los restos de ese molino batanero, y luego después molino harinero, y luego después molino de electricidad, que ha tenido la gentileza nuestro amigo José Fernando Jiménez de grabarlo este verano. Bueno, ¿qué fue la batalla de Ciudad Real y cuándo fue? Aquí ahora, dentro de un momento, les enseñaremos una maqueta que ha tenido a bien hacernos nuestro amigo y colaborador Clemente Dorado García, ¿de acuerdo? Ya le conocen de otros días. La maqueta de la Puerta de Toledo la hizo él, lo digo porque no salgan mal si no les gusta, y las figuras las he pintado yo, no, las compré obviamente hechas, pero aquí esta figura más grande que ustedes pueden ver, esa la ha hecho también un amigo colaborador, ¿de acuerdo? Se llama José Félix Cuendias. Hace figuras, y bueno, nosotros las expondremos, si es posible, en mayo del año que viene, conmemorando esta batalla. Bueno, ¿qué fue la batalla?
Pues fue nada más y nada menos que un enfrentamiento de los muchos que tuvo la guerra de la independencia y que fue literalmente una batalla campal. Una batalla campal aquí entre las tropas del emperador Napoleón, el cuarto cuerpo de ejército del emperador Napoleón, dirigido por el general corso Horace Bastiani, y el ejército español. El ejército español, además, fíjense con el nombre de Ejército de la Mancha, porque la tradición española del ejército es llamarse como el sitio geográfico que están defendiendo, en el cual están acantonados. Entonces, bueno, antes se había llamado Ejército del Centro, después bajó a Andalucía en la batalla de Bailén, y ahí fue Ejército de Andalucía, y ahora, como subía a la Mancha, bueno, aquí pueden ver una infografía para que lo entiendan mejor, un plano que hizo también nuestro amigo Clemente Dorado acerca de la disposición y movimiento de las tropas en ambos días. Como pueden ver en el de la izquierda, ese es el día 26, al comienzo de la batalla, sobre las 10 de la mañana del día 26. Recuerden, ese día estaban en plena Semana Santa, pero bueno, obviamente no hubo Semana Santa, y estaba lloviendo torrencialmente y con niebla. Eso lo aprovechan las tropas de Napoleón para embolsar, ¿cómo se diría?, para rodear por ambos lados el puente del Molino de Nolaya y el puente del Molino del Emperador y el puente de Calatrava, la vieja, en Carrión de Calatrava, para intentar entrar. Este es un plano original hecho por el Ejército de Tierra español, como ven ahí, en el año 1852, sobre esa batalla. Es decir, esta batalla para nosotros, los ciudadrealeños, ha sido prácticamente pues un secreto, no un secreto conservado como tal, sino un secreto en el sentido de no conocido. Sin embargo, para el ejército español, sobre todo en todo el siglo XIX, que estudian todas las batallas, como pueden ver, tuvo bastante importancia, porque, como les voy a contar ahora, fue una batalla muy rápida, con muy pocos muertos, pero muy decisiva para toda la Mancha, y sobre todo para los generales de ambos bandos que tomaron parte en ella. Bueno, ya les digo, el día 26 se inician las hostilidades. La caballería napoleónica, que es lo que prácticamente era el ejército francés, era caballería y artillería, intenta rodear a las fuerzas españolas, que también tienen, como es lógico, artillería, infantería, caballería, y estas contraatacan y llegan casi hasta Peralvillo, motivo por el cual, si ustedes ven la documentación original del Ejército de Tierra español, lo llaman a la batalla de Ciudad Real. Originalmente, el primer día, que es cuando vence el ejército español, la llaman Acción de Peralvillo, porque las instrucciones que tenía el ejército español era que el ejército francés no pasase el Guadiana, ¿de acuerdo? No pasase. Entonces, bueno, el primer día se confían. Y llega la noche, recuerden, un día de marzo, se retiran bastantes tropas a las afueras de Ciudad Real, pero quiero decir, en la parte de Miguel Turra y en la parte de Poblete. Poblete entonces era de Ciudad Real. Piensan que van a rodear por ahí y, bueno, piensan que también los franceses ya no van a volver a intentar entrar por el norte, o al menos por el norte, por el camino real, ¿vale? Dejan una pequeña fuerza, sobre todo de artillería, en los dos puentes, con cañones en ambos puentes, y algo de infantería, algo de caballería detrás de la atalaya, en el Camino del Hierro, ¿vale? Caballería española, además de las mejores de Europa, para vigilar por si acaso vienen, y eso les pasa el día. Es así como pasa el día 26 al día 27. ¿Qué fuerzas contendientes había en esos días 26 y 27 de marzo de 1809? Bueno, por parte del ejército francés había unos 10.000 hombres divididos en tres columnas, en tres partes, tres columnas, una aquí entre Fernán Caballero y Peralvillo, otra en Carrión de Calatrava y otra en el pueblo de Toledo, que bueno, pueblo se llama así, obviamente, que se llama Orgaz, ¿vale? Entre Orgaz y Los Llévenes. Ahí estaba el general Sebastiani. Él no se iba a exponer hasta el primero, había delegado en su segundo el general Miló. General Miló llegó a ser jefe de la caballería del propio Napoleón en Waterloo, o sea, no era cualquier general, era un general invicto en toda Europa, general de caballería, ¿vale? Bueno, y por el lado español, ¿quién mandaba el ejército español? Estaba el conde de Cartojal, un malagueño, un señor malagueño de Antequera, que era nuevo, nunca había mandado tropas, nunca había luchado, era señor que había pasado la gran mayoría de su parte de su carrera militar en infantería como guardia real, y bueno, no tenía mucha experiencia, que digamos, y en cuanto a número estaban más o menos empatados. El ejército español tenía entre 8 y 9.000 tropas, también infantería, caballería y artillería. También, como curiosidad, decir que como el ejército español se había quedado sin artilleros y sin cañones, trajeron artillería de marina e infantería de marina desde Cádiz, desde San Fernando, ¿vale? Entonces es una cosa que también ha quedado bastante
bastante en el olvido. Yo que servía en infantería de marinas, bien nos lo decían de vez en cuando, que ese cuerpo había venido andando desde San Fernando hasta para defender Madrid. Bueno, y había luchado en la Mancha. A lo que voy, sin más dilación. El día 27 amanece y las fuerzas del general Miló, que eran además plurinacionales, es decir, él tenía caballería polaca, tenía caballería egipcia, los mamelucos, tenía caballería holandesa, tenía caballería alemana, ¿vale? Las fuerzas del imperio de Napoleón eran eso, un imperio, tenían hasta ingleses y irlandeses y, como sabrán, españoles en sus filas, italianos, croatas, rusos, bueno, y polacos. Entonces la caballería polaca de lanceros polacos del general Miló había estado cruzando por la noche en silencio. Más de 1000 lanceros polacos de la Legión del Vístula habían cruzado, ya les digo, por un pequeñísimo puente que todavía existe cercano a las ruinas de Calatrava la Vieja. Bueno, y aparecieron por un lado un flanco, lo llaman los militares por un flanco, de la infantería española, que estaba formada en cuadro, como habrán visto en muchas películas, mirando al frente, es decir, mirando a ver si los franceses venían por, como habían hecho la mañana anterior y la tarde anterior, si venían por el camino de Real, es decir, por lo que nosotros llamamos Peralvillo y esa sierrecita pequeñita, de acuerdo. Bueno, a ver si venían. No venían, había cañoneo, pero no venían. Bueno, ellos no venían por el piélago, no venían por detrás del piélago rodeando por el puente de Nolaya, lo que hemos conocido aquí por el puente de la Quintina. No venían. ¿Qué pasaba? Entonces, cuando están en medio de ese cañoneo de la artillería francesa, que era 3 veces superior en potencia y en número a la española, y formaba lo que se conoce por cortinas de humo, piensen que había llovido y había niebla. Entonces, aparte de la niebla densa y que no se veía muy bien, aunque sí se oía, estaba el cañoneo y el humo de los cañones franceses para crear más humo todavía y que no se viese bien. Bueno, pues de repente, por un lado, ya digo, por un flanco derecho de la infantería española, entra de golpe toda la caballería napoleónica a lanzazos y rompe la formación. Bueno, cuando se dan cuenta los mandos del ejército español que estaban arriba en la atalaya, más o menos dando el repetidor de que esto era así, mandan la reserva de la caballería española, que eran dragones, o sea, gente que podía disparar con una carabina desde el caballo, los dragones de Almansa, los húsares, toda nuestra mejor caballería, los carabineros del rey. Consiguen frenar un poco este ataque de caballería, pero ya han entrado por el otro lado la caballería de los húsares de Holanda, por el puente de Nolaya. Ya la artillería francesa ha destruido prácticamente la artillería española. Han llegado también parte de la caballería polaca a nuestra artillería, que murieron todos los artilleros en sus cañones, disparando hasta el último momento, y su coronel, el jefe que mandaba esta división de artillería. Se sacrificaron porque la infantería española se pudiera retirar a Miguel Turra y a Ciudad Real, como ahora verán en la maqueta, a su muralla, ¿vale? Que había sido reforzada por si servía de algo. Bueno, la mayoría de infantería que no puede salir huyendo o retirarse en formación se refugia en los olivos, en los quejigos, en las sabinas que había en los bajos, en las faldas de la atalaya. Y allí espera, pues como puede, la muerte. Los lanceros, la caballería, los dragones franceses los lancean, los sablean, y esa información viene incluso en la documentación original del diario de operaciones del general Sebastiani. Se dice textualmente que han sido 500 españoles sableados, ¿vale? Bueno, entonces llegan ya a la puerta de Toledo y rompen la muralla, hacen una brecha, como se puede ver en la maqueta, y entran por ella y ya toman Ciudad Real sobre las 12 de la mañana de ese día, que es el regimiento de húsares de Holanda el que lo toma. Bueno, y ahora vamos a ver un poco cómo lo puede ver alguien que conoce el campo de batalla, ¿verdad, Fernando? ¿Qué te pareció a ti cuando lo viste? Pues me pareció interesante, ¿no? Porque ver en directo, en vivo y en directo, donde se ha descrito parte de la historia de Ciudad Real, e incluso por muchas personas desconocidos, entre otras por mí, pues la verdad pues es impresionante. Y sobre todo pues ver todo lo que se ve desde arriba, que se ve todo el campo abierto, por donde pueden venir unas tropas, por donde se defienden otras, y esos intereses que en esos momentos pues llevan a ese conflicto, pues la verdad verlo ahora hace ponerse los pelos de punta, ¿no?
Eso mismo sentí, tú lo sabes, fuimos los tres y ojalá podamos ir otra vez, ir más veces en otras ocasiones, incluso ir si se puede el mismo día por ver esas nieblas que suele haber a finales del invierno, a primero de primavera, que son tan densas. Yo que he pescado mucho allí, he ido por esparros, por caracoles, no se ve a metro, no se ve. Entonces, es lo que quiero decir, el ejército de Napoleón tenía esa técnica desde Austerlitz, avanzar en la niebla quitándose la guerrera, que era de color, debajo estaban de blanco, quedándose, digamos, en ropa interior iban de blanco. Entonces, si avanzaban 500 hombres así de blanco y aparecían a tu espalda, eso es lo que nunca sale, que ahora ya sí salen películas, es lo que nunca se tiene en cuenta, es decir, que las argucias que tenían. Entonces tú, cuando estuviste allí, que ¿tuviste esa sensación de que aquello fue una masacre, que fue histórico? ¿Cuál fue tu sensación? De momento no, porque lo ves un poco desde el plano frío, ¿no? de verlo, pero cuando cuentas un poco la historia y cuentas un poco efectivamente cómo se va creando esa batalla, como estás diciendo, a base de estrategias, de enmascararse, de ocultarse, de interpretar los movimientos del otro bando. Entonces, todo eso no te lo imaginas hasta que no lo lees luego, pero ver en el terreno todo aquello que estás imaginando es impresionante. Es impresionante, de por dónde vienen unos, por dónde vienen otros, por qué desde un sitio no se ve lo que realmente estás contando. Dices, claro, si es que no se ve y entonces no sabes los que vienen, solo oyes ruido, oyes cañones, pero no sabes qué te viene. Entonces, la verdad que me impresionó bastante el ver in situ pues una parte de la historia donde realmente pues ahora nos parece extraño, pero fue así y fue así. Además todo pasó en menos de una hora, porque se habían mantenido, porque se veían, pero ellos aprovecharon la niebla y aprovecharon las dos hondonadas que hay, que tú has visto claramente, que sí, hasta que no subimos a la atalaya o sube el dron, no las vemos, estamos allí y pensamos que se ve, que es un plano, como una mesa, es una línea recta, y dices, bueno, exactamente porque desde aquí, ¿por qué no veo el piélago? ¿Por qué no veo? Y dices, bueno, a lo mejor es que me he colocado mal, pero no, luego es que hay esas hondonadas que te lo... Y sin embargo, si tú subes al piélago o subes, lógicamente, a la atalaya, ves absolutamente todo. La orografía del terreno hace pues que quien conozca ese terreno, y más en ese momento, pues haga ciertas estrategias en base precisamente a esa orografía y a ese conocimiento. Y muchas veces pensamos a lo mejor que el tener más herramientas o más personal, ¿no? más número de soldados, pues puede dar de cantar la balanza, cuando realmente ese conocimiento del terreno te puede hacer jugar pues a favor de uno o de otro. Y eso es impresionante verlo allí. Sí. Ver dónde hay una loma, dónde hay un terreno donde se puede ocultar la gente, y ver dónde puedes cruzar, porque también dependían de los puentes. Y entonces se acumulaba cierta acción al lado de esos puentes. Y no había vado. Ellos intentaron, los franceses, pasar el primer día y se les llevó el río varios caballos y varios, lógicamente, jinetes, que luego con el tiempo han aparecido porque hay gente que tiene tierras allí, arado durante años. Yo cuando iba a pescar igual había gente que usaba en los reteles y para las cañas bolitas. Y claro, yo era un crío, era un adolescente, y veías y decían, jolín, ¿esto de dónde lo han sacado? Entonces preguntaba a mi abuelo, preguntaba a mi padre, decía, esto es arando, esto son medias espadas, esto es un trozo de un trabuco, estas bolas de plomo yo las uso para los reteles, y eran balas de mosquete de los franceses. Claro. Ahí hubieron 2.000 personas disparándose durante varias horas. Entonces eso quedó, esos tiros, esas balas quedaron allí en el río, quedaron en la ribera, y la gente las ha seguido usando año tras año. Así. Da mucha impresión ver ahora ya no solo el terreno en sí, sino esas muestras de batalla, y vistas además desde la tecnología del dron, donde tú vas recorriendo la parte, vas viendo la ribera, vas viendo cómo se han movido, y tú lo ves desde un plano como privilegiado, y entonces es como si revivieras parte de esa historia, no solo ya en orografía, sino en movimientos, y también con esas reliquias
que nos han quedado, que la verdad es que tienen su valor y que muchas veces el desconocimiento pues nos hace que no las apreciemos. Sí, así es. Con lo cual, pues interesan programas como este y como esta labor que estás haciendo de recuperar esa historia y divulgarla y darla a conocer al... Muchas gracias, Fernando. Mira, ahí podemos ver en el plano que nos hizo Clemente, pues para los que no sean de Ciudad Real, que serán bastantes, porque suponemos que este programa también se ve fuera, no ya de Ciudad Real, la ciudad, sino de la provincia. Entonces que vean ahí ese monte de la Atalaya, que está a 3 kilómetros de Ciudad Real, el núcleo urbano, pero claro, como ven ahí es bastante grande. Arriba de la Atalaya se colocaron los observadores de artillería y el cuartel general de operaciones del ejército español para poder ver, pero claro, hay una hondonada que no se ve. Ellos, aunque veían lejos, no veían cerca, ¿vale? Y ahí ese plano de operaciones, las flechas en rojo son el ejército español y las flechas en azul son el ejército francés o napoleónico, ¿vale? Entonces ellos entraron en 3 columnas, ¿vale? Y el día 27 a la derecha, ustedes lo pueden ver, pues entran, ya digo, desde Calatrava la Vieja, que son más o menos 7-8 kilómetros de ese puente, en silencio. Mi abuelo sirvió en caballería y decía, se le quitaban hasta los arreos y se quitaba todo y se tapaba la boca de los machos, de los caballos, para que no relinchasen, para que no hiciesen ningún ruido, hasta que estuvieran formados y poder cargar a 500 metros del enemigo, ¿vale? Entonces eso más o menos es lo que hicieron, es decir, aparecer una estampida de caballos con jinetes encima, con lanzas, como si fuesen picadores. Y claro, ese efecto terrible de dónde ha salido esta gente fue el que hizo que los supervivientes de esta batalla y de otras pusiesen de nombre a esa caballería polaca los Diablos Picadores. O sea, ellos todavía existe esa unidad de la caballería polaca, que es la de, digamos, la Guardia Presidencial en Polonia, y si ustedes entran en su web, que está en polaco y en inglés, verán que se llaman a sí mismos los Diablos Picadores, en español, porque tienen el orgullo, claro, para ellos eso es una gran victoria, para el ejército polaco es una gran victoria frente al ejército español, aunque entonces no existía Polonia, o ellos dirían que sí, pero estaba asociada a la Francia de Napoleón, pero ellos lógicamente eran polacos. De hecho, les recomiendo un libro del capitán de ese regimiento de polacos, que se llama Kajetan Wojciechowski, que se titula Mis Memorias de España, que es de donde he sacado la mayoría de información, editado por el Ministerio de Defensa español, no el de Defensa polaco, el español, ¿vale? Y bueno, pues ahí lo pueden ver. Entonces nosotros aquí presente también somos, aparte de individuos, somos una asociación cultural, la Asociación Cultural Ciudad Real 1809. Entonces, una de las pretensiones que tenemos con la colaboración de nuestro ayuntamiento es señalizar, bueno, que eso lo haría el ayuntamiento, ese campo de batalla, y nosotros como entidad cultural que somos, de manera gratuita, pues haríamos visitas guiadas a ese campo de batalla, con la ayuda pues de nuestros amigos, colaboradores. Yo mismo soy guía. Entonces, ese es uno de nuestros proyectos, lo que llamamos el camino de la historia, porque el camino de la historia es el camino real que pasa por Ciudad Real. Han pasado civilizaciones, lógicamente, han pasado reyes, han pasado, como ven aquí, personas que no les queríamos que pasasen, pero pasaron por la fuerza. Bueno, vean ustedes esta maqueta, este es mi libro, si lo quieren ver ustedes, La Mancha contra Bonaparte, donde cuento esos datos y más. Esta editorial Círculo Rojo está también en la biblioteca de Ciudad Real, por si no lo quieren comprar o no pueden comprarlo. Bueno, y aquí ya les digo, esta maqueta es una maqueta idealizada, o sea, es una licencia artística, porque la artillería de Napoleón se puso más o menos donde estaba la cervecería La Calatrava, ¿vale? Calatrava. Entonces, cuando pasaron ya pasarían de una manera más ordenada, pero bueno, esto es una licencia artística que me he tomado yo para que vean ustedes cómo era una brecha en la muralla de Ciudad Real y cómo se entraba en tromba la infantería. Aquí la artillería, que está pegada, no estaba tan cerca. Aquí la artillería napoleónica no estaba tan cerca, solían estar a 1 kilómetro, un poco más de 1 kilómetro. Y ya les digo, esa figura de un fusilero francés bastante más grande, pues la ha hecho también nuestro muy colaborador Félix Cuendias, ¿de acuerdo? Que es también otro. Entonces nosotros, si podemos, y que pienso que podremos, expondremos esta figura, estas maquetas, que tenemos bastantes, y bueno, y armamento simulado de la época, uniformes de la época, porque aquí otra cosa que les voy a decir, que había, aparte del ejército español, bueno, ahí pueden ver un cuadro para que se hagan un poquito la idea. Como ven ahí, pone principal en inglés, Principal Battles and Siege. O sea, ¿qué significa eso? Lo que pone abajo, principales batallas y sitios de la Guerra de Independencia Española. Eso está tomado de la Universidad de Oxford, de un libro de la Universidad de Oxford.
donde viene claramente, se amplían, Ciudad Real 1809. En ese mapa de España de colores, que está hecho por los británicos en los años 80, en una universidad suya, ya viene la batalla de Ciudad Real. Bueno, esperemos que en el futuro, si amplía un poco más, se podrá ver Ciudad Real, debajo de donde pone New Castile, o sea, Castilla la Nueva, en inglés, pues verán claramente Ciudad Real 27, 26, 27, Ahí, lo ven ustedes, ellos ponen 27, 28 porque al día siguiente la caballería española desde Miguel Turra intentó retomar Ciudad Real, pero ya era tarde, ¿vale? La manera de contar que tienen los británicos para todo es distinta, entonces ustedes verán que pone ahí Ciudad Real 27, 28 marzo 1809, bueno, vale, demos las gracias a ese regimiento de caballería que la intentó, pero no, la batalla, como ustedes pueden ver en el plano del ejército español, es 26 y 27 de marzo. Lo otro fue un intento de retomar Ciudad Real porque el ejército francés solo dejó un regimiento de húsares holandeses, ¿vale?, con su propio coronel herido en combate, herido en el estómago y que estaba convaleciente en la casa del Marqués de Treviño, lo que ahora se llama Museo López Villaseñor de pintura, ¿vale? Pues ahí es donde residió el gobernador militar francés de Ciudad Real, que en ustedes no era francés, era holandés, el barón Anton Roes de Alquemant, ¿de acuerdo? Un barón que además trajo pintores, como él era holandés, trajo pintores de cámara flamencos que dibujaron al carboncillo Ciudad Real, ¿vale? He tenido el privilegio de hablar con uno de los descendientes de uno de esos pintores, holandés, claro está, de La Haya, y me ha enseñado un dibujo carboncillo de la iglesia de Santa María la Mayor, o sea, la catedral de Ciudad Real, ¿vale? Pero eso es otra historia. Entonces, bueno, aquí he traído esta pequeñísima muestra, ustedes pueden ver estas infografías, esta pequeña maqueta que es más de uso didáctico para escuelas, para un poquito para que se hagan la idea de qué fue, pero desde luego es una muestra idealizada, ¿vale? O sea, no es una visión romántica, es una visión didáctica, porque la toma de Ciudad Real no fue así, la artillería estaba más lejos, la caballería entró por la puerta rota en formación de los húsares de Holanda. Entonces, ya lo digo, al día siguiente, sabiendo el ejército español que en Ciudad Real no había ni 400 franceses y que su jefe estaba herido, intentaron retomarlo, ¿de acuerdo? Pero no fue posible, llegaron refuerzos desde Daimiel, desde otras poblaciones, desde Fernán Caballero, y bueno, esa caballería española se tuvo que retirar a Valdepeñas, que es donde se había retirado el grueso del ejército español, sobre todo la infantería, que bastante hicieron en llegar literalmente desde Ciudad Real a Valdepeñas en el mismo día. De Ciudad Real a Valdepeñas llegaron en la madrugada del día siguiente, la madrugada del día 28, o sea, lo que se llaman militarmente marchas forzadas. Piensen, como diríamos vulgarmente, la paliza que se dieron de andar. Claro, como decían los mandos, muchos llegaron descalzos, la mayoría ya casi cadáveres humanos, porque esos cientos de hombres que consiguieron llegar andando en esas horas, hay que hacerlo. Sé que se puede hacer porque conozco muchas personas que hacen marchas, pero se hace tranquilo, sin que nadie te persiga, y habiendo dormido el día de antes, comiendo, descansando, bebiendo, hidratándose, esas cositas, ¿no? Entonces, un reconocimiento a toda la gente, entre ellos, les iba a decir. Como estamos en Ciudad Real, una de las unidades que participó, aunque en retaguardia, fue el Regimiento Provincial de Milicias de Ciudad Real, del cual tomamos nosotros el emblema de la bandera, como emblema nuestro, su bandera. Está aquí, colocado, aquí está nuestro logo, puede ver. Y si no, ahora lo proyectan en la pantalla porque están nuestros folletos. ¿Qué era el Regimiento Provincial de Milicias de Ciudad Real? También estuvo el Regimiento Provincial de Milicias de Chinchilla, ¿vale? En la provincia de Albacete, y el de Alcázar de San Juan, nuestra provincia. ¿Qué eran? Pues eran unidades de personas que estaban haciendo el servicio militar, es decir, de reservistas, defensa territorial, como lo quieran llamar, como se llama hoy en día en el presente, ¿vale? Ven, aquí ustedes pueden ver a la derecha abajo la bandera, ¿lo ven? Donde dice Ejército de la Mancha, esa es la bandera si amplía se puede ver un poco, esa bandera que es el aspa, la cruz de Borgoña o la cruz de San Andrés, con el escudo del rey Carlos III Borbón de Sicilias, eso con los 4 escudos en las esquinas del municipio de Ciudad Real, eso era la bandera que está depositada en el Museo del Ejército en Toledo, en el Alcázar de Toledo, ¿vale? Esa era la bandera del Regimiento Provincial de Milicias de Ciudad Real. ¿Qué era? Pues eran unos 700 hombres que hacían un año de servicio militar aquí en Ciudad Real, hombres de toda la provincia,
que servían, pues los que hayan conocido el servicio militar. Yo lo realicé, mi amigo Fernando igual, y muchos lo realizamos, muchos millones de hombres, que es dar parte de tu tiempo, voluntades y capacidades para adiestrarte militarmente, pero no solo un servicio de armas. Ayer y hoy hay cocineros, hay almacenes, cuando había caballerías había herreros. Bueno, eso también era un servicio militar. Había sanitarios, es decir, no todo el mundo llevaba armas ni las usaba. Entonces el Regimiento Provincial de Milicias de Ciudad Real permaneció en retaguardia, no llegó a combatir, que sepamos, en esta batalla de Ciudad Real, pero sí había participado antes en la de Bailén y además con honores, por lo cual recibió una mención del general que mandaba las tropas en Bailén, y por ello eso tiene lo que las menciones y condecoraciones en una bandera se llaman corbatas, ¿vale? Corbatas. Las verán ustedes que cuelgan de las moarras, cuelgan de la parte alta de una bandera, ¿verdad? Son como esa especie, con perdón, que tienen esas cintas en las capas que tienen los tunos. Bueno, pues más o menos, ¿no? Perdónenme la comparación, sobre todo si hay militares oyéndome, de respeto lo hago. Bueno, pues eso es lo que son. Entonces la bandera del Regimiento Provincial de Milicias de Ciudad Real tenía 2 corbatas, Fernando? 2 corbatas por 2 victorias, la de Valls en Barcelona, si no me falla la memoria, y la de Bailén. Pero bueno, en Ciudad Real no luchó. ¿Quién se alistó? Por eso lo estoy nombrando el Regimiento Provincial de Milicias de Ciudad Real. ¿Quién se alista entre los quintos voluntario en ese regimiento que está destacado en Torre de Juan Abad? Se alista un muchacho de Granátula de Calatrava con 17 años. La edad para alistarse era de 18 y la de ir ya obligado, sorteado, los famosos quintos, era de 21. Un hombre de 17 años de Granátula de Calatrava se alista voluntario tras enterarse de la matanza que hay aquí, aunque no, ahora les comentaré las bajas, no es una gran matanza, pero sí se tomaron 2.000 prisioneros españoles que fueron a limpiar los canales del río Garón en Burdeos, de acuerdo, en Francia. O sea, ese fue su castigo por rendirse a las tropas de Napoleón. Bueno, pues se alista Baldomero Espartero. Muchos años después llegaría a ser príncipe de España, el general Espartero, ¿vale? Baldomero Espartero se alista voluntario en el Regimiento de Milicias de Ciudad Real, que viene en su expediente militar, en su historial, ¿vale? En su hoja de servicios, nunca mejor dicho lo de hoja, que son 4 hojas de servicios que tiene. Sin embargo, muchos historiadores y muchas páginas siguen empeñados en que estuvo en una guerrilla. No, las guerrillas eran bajo mando militar. O que estuvo en el Regimiento de Ciudad Rodrigo. Si ustedes lo consultan verán que pone eso. No, Ciudad Rodrigo está muy al norte y lo obligatorio, mientras hubo servicio militar, era destinar a la gente en su demarcación. Al menos gran parte de los cupos. Y los voluntarios siempre elegían destino, así que no. Lo lamento, pero no, tienen que mirarlo mejor las cosas, aparte de mirar la documentación original. Entonces eso, Fernando, cuando podamos, si el ayuntamiento y la gente lo quiere, pues sí, ¿te parece? Pues haremos alguna visita guiada. Sí, por supuesto que sí. Vamos. ¿Verdad que sí? Es algo que es curioso y que se debería habilitar para poder verlo pues eso, a las personas que no conocen, y que muchos, más de uno, estará interesado en verlo. Entonces es interesante. Y más con esa visión histórica, con lo que estás contando, con pues todos estos señores, ¿no? José de Urbina y Sebastiani, que sí. nunca me sale el nombre. Es que los franceses el acento va al revés que nosotros al final, por eso nos fastidia tanto cuando son... Así que parece que lo podemos decir bien porque termina en I o en A. Sí, ¿verdad? Parece fácil. Parece fácil. ¿No? Parece fácil, igual que la batalla, parece fácil. Sí. ¿Y estaba relacionada la batalla con Bailén y con Valdepeñas, que fue un poquito antes? Sí, Valdepeñas precisamente, al ser uno de las compañías que integraban ese regimiento, una estaba destacada en Valdepeñas, pero bueno, cuando pasó la acción de Valdepeñas del 6 de junio de 1809 no estaba allí, estaba al lado. Vale, bueno, al lado, pues me perdonen, al lado, cerca, ¿vale? Estaba de camino a Manzanares. Entonces, cuando llegó, la gente con caballos pidió ayuda, porque estaban luchando contra los franceses en el mismo Valdepeñas, ya llegó tarde. Ya había habido la matanza que había habido tanto de la unidad de caballería francesa, que se equivocó, vamos a decir, de sitio, en vez de pasar por las afueras, pasó por el centro y fue masacrada, ¿vale? Como de la población civil de Valdepeñas. Entonces sí,
Sí tiene que ver, también estuvieron después en la acción de Almuradiel, el regimiento de Ciudad Real, porque ya digo, tenía, igual que hoy en día modernamente la Guardia Civil no está toda, lógicamente, con su plana mayor en Ciudad Real, sino que tiene compañías en las cabeceras de comarca y, vamos a llamarlo así, pelotones, lo que ellos llamaban antes líneas, en poblaciones menores. Pues así más o menos eso es una copia de cómo eran los regimientos provinciales de milicias, se distribuían por compañías en las principales rutas que había que cuidar o que vigilar. Estaban en Almadén, estaban en Valdepeñas, estaban, bueno, en la Alcázar de San Juan vigilaba el norte de la provincia, entonces esa parte ya la vigilaban ellos, ¿vale? Y el de Ciudad Real se encargaba de la capital, de Valdepeñas, de Daimiel, de Manzanares, entonces tenía que ver. Que ahora que has nombrado, me gusta que lo hayas nombrado porque nos viene bien que antes que se me escape. Un homenaje también al general Palafox y a los voluntarios de Aragón, que existieron y ahora son también un grupo, una asociación de recreación histórica, lógicamente de Zaragoza. Bueno, los voluntarios de Aragón vinieron traídos ese regimiento de infantería por el general Palafox a la batalla de Bailén, que se intuía que iba a ser la definitiva, o se intuía, se pensó por parte del mando español. Entonces vaciaron casi toda España para defender Andalucía y que no llegasen a Cádiz, donde estaba el tesoro español, el gobierno y el dinero, vamos a llamarlo así, del Banco de España, en oro, en una fortaleza en Cádiz, ¿vale? Bien. Entonces, claro, el paso a Cádiz está mucho más lejos de Cádiz, está en Sierra Morena, como ustedes saben, está en Despeñaperros. Entonces, allí fue la encerrona en el pueblo de Bailén. Bien, entonces, ¿qué fueron los voluntarios de Aragón? Vinieron andando, que se dice pronto, desde Zaragoza, y pararon 1 mes y medio en Ciudad Real a abastecerse, a descansar, a esperar a su general Palafox que les diese instrucciones. Bueno, pues hoy en día ese regimiento civil, o sea, hecho por personas civiles, que lo recrea, se viste de los uniformes de la época, banderas de la época, quiere venir aquí a Ciudad Real en alguna ocasión, ya nos han contactado, para poder recrear esa parte de la historia de Aragón y de Zaragoza, incluso de algunos que son descendientes de esos auténticos maños. Y luego esos voluntarios de Aragón llegaron a combatir, defendieron primero Valdepeñas y llegaron a combatir en la batalla de Bailén, y luego volvieron, luego pasaron otra vez por Ciudad Real. Entonces, bueno, es una especie de hermanamiento la que tiene Ciudad Real con pueblos tanto de España como de Europa, o sea, de fuera de España, porque por eso he llamado a esta parte el camino de la historia, porque por ese camino real a Ciudad Real ha venido gente, ya les digo, de Polonia, ha venido gente de Bélgica, ha venido gente de Holanda, ha venido gente de Francia, ¿vale? El general Sebastiani esperó en la puerta de Calatrava media hora que saliese un miembro del cabildo, o sea, del ayuntamiento de Ciudad Real, a rendir la ciudad, porque él tenía instrucciones del mariscal Murat de que si no se rendían las ciudades las prenderían fuego, que es lo que también le amenazó a Manzanares y lo que le pasó a Valdepeñas por no rendirse. Bueno, eso es lo que le pasó. Entonces, bueno, se rindió Ciudad Real, dicen las crónicas, por un miembro del ayuntamiento que conocía en persona al general Sebastiani, de cuando ambos habían sido embajadores cada uno de su país en el sultanato otomano, es decir, en Constantinopla, en Estambul, en el moderno Estambul, ¿vale? Entonces, eso hizo que Ciudad Real no fuera incendiado, porque Ciudad Real, en ese sentido, había luchado contra las tropas de Napoleón que Sebastiani mandaba, ¿vale? Entonces eso le sirvió que Ciudad Real no fuera incendiado, pero las tropas de Napoleón se vengaron, se desfogaron en nuestra ermita del Arcos, porque por lo que sea o la vieron en medio del campo o no se sabían que era del término municipal de Ciudad Real, pero le prendieron fuego, y si ustedes van a verla y se lo explica algún guía, pues todavía tiene alguna marca del fuego. Y bueno, pues esa fue una de las primeras pérdidas patrimoniales que tuvo Ciudad Real. Otra fue pues que se robó parte del tesoro de la Virgen, las vigas de plata y los candelabros de plata y de oro que había traído un indiano de Ciudad Real, que iluminaban la imagen de la Virgen del Prado, ¿vale? En la catedral. Todo eso lo robaron, pero bueno, como curiosidad también, y eso está expuesto en el Museo Provincial de Ciudad Real, ¿verdad, Fernando? Creo que lo hemos visto, sí, ¿no? Hay una moneda de José Bonaparte, es decir, de Pepe Botella. ¿Por qué? Porque durante la ocupación de Ciudad Real el ayuntamiento se afrancesó, como se decía en la época, y los señores del ayuntamiento usaron la moneda francesa para hacer el voto del ayuntamiento de Ciudad Real a la Virgen del Prado, lo que conocemos por la ofrenda, ¿verdad? La pandorga. Eso antes no solo era comida por parte de los campesinos, de los terratenientes, sino que el ayuntamiento daba un voto en oro.
en oro, monedas de oro y de plata, ¿vale? Para el tesoro de la Virgen. Entonces, cuando estuvo el ayuntamiento afrancesado, ese ayuntamiento dio dinero de Francia, dinero de José Bonaparte, y eso fue sustraído en el año 36 y luego recuperado en el año, creo que en 1999, por unos albañiles en la calle Toledo, y eso se expone, recuperado por el Cuerpo Nacional de Policía de esta comisaría de Ciudad Real y la de Madrid, pues está expuesto en el Museo Provincial, en la segunda planta dentro del espacio Atémpora. Les recomiendo que vayan a verlo porque van a ver bastantes monedas de Carlos III Borbón de Sicilia, de su hermano Fernando, de su hijo Carlos IV, de Fernando VII, pero van a ver una o dos, creo que hay dos, de José Bonaparte, rey de España, o rey de las Españas, como viene en esa moneda, porque les recuerdo que había más de una España. España llegaba a México, llegaba a Alaska, llegaba a Filipinas, llegaba a las Islas Carolinas, que están cercanas a Hawái, por eso era rey de las Españas, ¿vale? Entonces, fíjate, Fernando, la oportunidad que tenemos ahí de ver un pedazo de la historia de España, porque yo, que también soy coleccionista numismático, les anuncio que no hay muchas monedas de José Bonaparte en España, y menos intactas como están estas dos. Entonces, bueno, he venido hoy con esta ilusión y esta esperanza de poderles traer una parte del Ciudad Real que nunca hemos conocido y del que no se habla. Digo, también ayer un historiador presentó un libro de historia sobre la toma y ocupación de Ciudad Real. Es decir, no soy el único que ha publicado esto, y antes de mí otro historiador publicó otro libro, se llama La Batalla de Ciudad Real. O sea, no soy el único. Simplemente les digo que desde este espacio lo aprovecho hoy para hablar de mi libro, porque es una investigación de 10 años con documentación original francesa que me han prestado, me han colaborado historiadores franceses, historiadores holandeses, han tenido esa gentileza, yo que sé inglés y francés, y me ha pasado documentación original el Ejército Español a través del Servicio Histórico Militar. Agradezco desde aquí a la autoridad militar que ha tenido esa gentileza de colaborar conmigo, y bueno, desde aquí un saludo y un abrazo. Y ya está, esto es todo por hoy. Nos despedimos con la esperanza y la ilusión de haberles entretenido, haberles enseñado una pequeñísima parte de nuestra historia, que es bastante más grande de la que se pueden figurar muchas personas y que la que mismo que les habla no llega a conocer del todo. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Antonio, por invitarme. Y gracias por bueno, invitarme. Como dicen en las películas, con la ayuda de Dios nos veremos y prevaleceremos, ¿vale? ¿De acuerdo? Desde luego. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias.